Hay señales que no se pueden ignorar, marcas invisibles que solo unos pocos poseen, un llamado que no todos pueden escuchar. Desde la infancia, algunos sienten que no encajan, que hay algo en ellos que los hace diferentes. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si fueras un extranjero en este mundo, como si tu espíritu estuviera destinado para algo más grande. La Biblia Sagrada nos revela que Dios tiene un pueblo escogido, personas separadas desde antes de su nacimiento, para cumplir un propósito divino. No se trata de suerte ni coincidencia, es el poder de Dios obrando en lo oculto, y estas personas, los elegidos, llevan en su interior marcas que los distinguen de los demás, señales que no pueden ocultar, señales que el mundo no siempre comprende. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Eres uno de ellos? Hoy te revelaré las 7 marcas invisibles que solo los elegidos poseen. Si tienes estas señales en tu vida, significa que has sido apartado por Dios para un propósito mayor. Y te advierto, una vez que descubras estas verdades, ya no podrás mirar tu vida de la misma manera. Quédate hasta el final, porque la última marca es la más poderosa de todas, y puede cambiar tu destino para siempre. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí exploramos los misterios ocultos en la palabra de Dios, profundizamos en la fe y revelamos verdades que pocos están dispuestos a contar. Si quieres crecer espiritualmente y descubrir tu propósito en el reino de 1900 Empire, Dios, este es tu lugar. Sensación de no pertenecimiento. Desde una edad temprana, los elegidos sienten que hay algo diferente en ellos. No encajan del todo en el mundo que los rodea, y aunque traten de adaptarse, siempre hay una sensación latente de ser extranjeros en esta tierra. No se trata de simple timidez o introversión, sino de una percepción más profunda, casi espiritual. Sienten que sus pensamientos van en contra de la corriente, que sus valores chocan con los de la sociedad, y que su búsqueda de la verdad los aleja de la superficialidad de este mundo. La palabra de Dios ya lo advertía. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Esta es la primera gran marca de los escogidos. Su espíritu no se conforma con lo pasajero, porque han sido diseñados para algo eterno, y aunque muchos los miren como raros, en realidad es el poder de Dios que los separa del mundo para algo mayor. Esta sensación de no pertenecer puede generar en ellos una lucha interna. Se preguntan por qué no pueden disfrutar de las mismas cosas que otros parecen amar con tanta facilidad. Se sienten como extranjeros en su propia familia, en sus círculos sociales, incluso en la iglesia. Pero aquí radica el misterio. Esta incomodidad no es un error, sino una señal de que han sido apartados para un propósito divino. Jesús mismo dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15:19. Los elegidos no están aquí para encajar, sino para cumplir la voluntad del reino de Dios. Es común que en su camino, los elegidos pasen por periodos de soledad y cuestionamiento. Pueden preguntarse si realmente tienen un lugar en este mundo, o si están condenados a vagar sin encontrar su propósito. Sin embargo, la Biblia Sagrada revela que esta sensación de no pertenecer es en realidad una brújula interna que apunta hacia lo alto. Como dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Esto significa que los elegidos no buscan su identidad en lo terrenal, sino en lo eterno. Mientras otros construyen su vida sobre lo efímero, ellos sienten un llamado a algo superior, algo que trasciende los límites del tiempo y el espacio. Por esta razón, muchos de ellos experimentan una profunda conexión con la oración desde pequeños, incluso sin entender por qué. Es como si algo dentro de ellos los impulsara a buscar a Dios más allá de las tradiciones religiosas. Mientras otros oran solo cuando tienen problemas, los elegidos sienten un deseo genuino de estar en la presencia del Espíritu Santo, de conocer la voz de Dios y de vivir según su propósito. Esta búsqueda los distingue y con el tiempo, les permite descubrir que esa sensación de no encajar no es una carga, sino una confirmación de su llamado. Y aquí está la clave. Cuando los elegidos
Finalmente comprenden que no han sido diseñados para seguir la corriente del mundo, sino para caminar en la fe y en la verdad. Todo cambia. La incertidumbre se convierte en confianza, la soledad en comunión con Dios, y la angustia en propósito. Su salvación ya no es solo un concepto teológico, sino una realidad viva que los guía cada día. Y es así como comienzan a entender la siguiente marca invisible de los escogidos: el camino solitario que los conduce al destino para el que fueron llamados. Camino solitario. Una de las señales más evidentes de los elegidos es que, a lo largo de su vida, experimentan un camino solitario, no porque deseen aislarse, sino porque su forma de ver el mundo los distancia de las interacciones superficiales. Mientras la mayoría se conforma con seguir las tendencias del momento, ellos sienten un llamado más profundo, una necesidad de buscar algo que trascienda lo inmediato. La palabra de Dios es clara al respecto. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mas estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:13-14. Los elegidos siempre caminan por senderos distintos, porque han sido llamados a algo mayor. Este camino solitario no es fácil. Puede traer consigo incomprensión, rechazo, e incluso burlas. ¿Cuántas veces los elegidos han sido tachados de demasiado sensibles, exagerados o diferentes, simplemente por no encajar en la lógica del mundo? ¿Cuántas veces han sentido que nadie entiende la intensidad de sus pensamientos o el peso de su carga espiritual? Pero esto no es casualidad. Moisés, antes de convertirse en el libertador de Israel, pasó años en el desierto en soledad. Elías, uno de los profetas más poderosos de la Biblia Sagrada, tuvo que esconderse en una cueva porque su misión lo había puesto en peligro. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, frecuentemente se apartaba de la multitud para orar y estar en comunión con el Padre. Lucas 5:16. La soledad de los elegidos no es un castigo, sino una preparación. Es en esos momentos donde Dios trabaja en su carácter, fortalece su fe y los equipa con lo que necesitarán en su propósito. Es en la quietud que la voz del Espíritu Santo se vuelve más clara, guiándolos paso a paso. Muchos de los mayores descubrimientos espirituales ocurren cuando no hay distracciones, cuando el mundo se calla y la presencia de Dios se vuelve innegable. Por eso, aunque el camino sea solitario, nunca están realmente solos. Pero hay algo más profundo en este proceso. Los elegidos experimentan temporadas en las que las personas comienzan a alejarse de ellos sin razón aparente. Amigos que antes parecían leales desaparecen, familiares que los entendían dejan de hacerlo, relaciones se rompen sin explicaciones. Es como si una fuerza invisible filtrara su círculo, dejando solo a aquellos que realmente deben estar. Y esto, aunque doloroso, es parte del diseño divino. Dios retira de su vida lo que no está alineado con su destino, para que puedan enfocarse en lo que realmente importa. Esta etapa es crucial porque prepara el corazón del elegido para lo que viene después. Cuando logran aceptar que su soledad no es una maldición, sino un regalo, encuentran paz en su relación con Dios. Ya no buscan validación en los demás, porque entienden que su identidad proviene del reino de Dios. Y es aquí donde comienza a manifestarse otra característica inconfundible de los escogidos: su sensibilidad extrema a lo que otros no pueden percibir. Sensibilidad extrema. Los elegidos tienen una sensibilidad que va más allá de lo normal. Perciben energías, emociones y detalles sutiles que la mayoría ignora. No solo sienten su propio dolor con intensidad, sino que también absorben el sufrimiento de los demás. Pueden estar en una habitación llena de gente y notar de inmediato quién está triste, quién esconde una herida en su alma o quién necesita una palabra de aliento. Esta capacidad no es casualidad, es un don espiritual. La palabra de Dios nos recuerda: llorad con los que lloran. Romanos 12:15. Y los elegidos llevan esto a un nivel más profundo, pues su corazón está sintonizado con el corazón de Dios. Esta sensibilidad, sin embargo, es un arma de doble filo. Si no aprenden a gestionarla, pueden sentirse abrumados por el peso de las emociones ajenas, pueden experimentar ansiedad sin razón aparente,
sentirse drenados en ciertos ambientes o incluso caer en periodos de tristeza inexplicable. Pero esto tiene un propósito. Dios les ha dado un espíritu capaz de percibir lo invisible para que puedan interceder en oración y actuar como canales del Espíritu Santo en la tierra. No es una carga, es una misión. Los profetas bíblicos experimentaron esto en carne propia. Jeremías, conocido como el profeta llorón, sentía el dolor del pueblo como si fuera suyo propio. Jesús, antes de resucitar a Lázaro, lloró al ver el sufrimiento de sus amigos. Juan 11:35. La sensibilidad extrema no es una debilidad, sino una evidencia de una conexión más profunda con la verdad espiritual. Aquellos que sienten el peso del mundo en su corazón son los que han sido llamados a cambiarlo. Sin embargo, esta sensibilidad no solo se limita a las emociones humanas. Muchos elegidos también tienen una percepción especial de la presencia de Dios. Pueden sentir cuando hay algo fuera de lugar en el ámbito espiritual, identificar atmósferas cargadas de negatividad y discernir cuando alguien está siendo influenciado por fuerzas que no provienen del reino de Dios. Es una especie de visión invisible, una percepción espiritual que les permite estar alerta ante los engaños del enemigo. Pero aquí está la clave. Si bien los elegidos pueden percibir con más profundidad, también deben aprender a filtrar lo que absorben. No están llamados a cargar con todo el dolor del mundo, sino a entregárselo a Dios. La oración se convierte en su refugio, el ayuno en su fortaleza y la fe en su escudo. Cuando aprenden a canalizar su sensibilidad a través del poder de Dios, dejan de ser víctimas de sus emociones y comienzan a ser instrumentos de sanidad para los demás. A medida que esta sensibilidad extrema se afina, los elegidos empiezan a notar algo aún más profundo: la presencia de una fuerza invisible que los guía y protege en cada paso de su camino. Presencia de una fuerza invisible. Los elegidos no caminan solos. A lo largo de su vida, sienten la presencia de una fuerza invisible que los guía, los protege y los impulsa en momentos clave. No es una mera coincidencia, ni una intuición sin fundamento. Es la manifestación del Espíritu Santo, la presencia activa de Dios operando en sus vidas. Desde pequeños, experimentan situaciones inexplicables, eventos que parecen alinearse de manera perfecta, advertencias internas que los salvan de peligros y puertas que se abren o se cierran en los momentos exactos. Como dice la palabra de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Esta protección es real, aunque muchas veces ellos mismos no la comprendan completamente. Lo más impresionante es que, incluso en los momentos más oscuros, esta fuerza no los abandona. Hay temporadas en las que se sienten perdidos, confundidos o incluso al borde del colapso, pero algo dentro de ellos los sostiene. Es como si una mano invisible los levantara cuando no tienen fuerzas para seguir. No importa cuán difíciles sean las pruebas, siempre hay una salida, siempre hay un propósito detrás del dolor. Esta es la diferencia entre los elegidos y los demás. Los primeros no dependen de sus propias fuerzas, sino del poder de Dios, que los lleva a través del fuego sin que se quemen. Isaías 43:2. Ejemplos de esta guía divina abundan en la Biblia Sagrada. Moisés fue llamado por una zarza ardiente, un evento imposible de ignorar. Pablo fue detenido en su camino a Damasco por una luz cegadora que transformó su vida. José, a pesar de ser vendido como esclavo y encarcelado injustamente, siempre estuvo bajo la protección divina, que lo llevó de la prisión al palacio. Los elegidos pueden no ver esta fuerza con sus ojos físicos, pero la sienten de una manera innegable. Otro aspecto clave de esta presencia es la capacidad de recibir señales y advertencias. Muchas veces, los elegidos experimentan sueños reveladores, fuertes presentimientos, o incluso palabras proféticas que confirman lo que Dios quiere para ellos. No es imaginación ni casualidad, es el reino de Dios operando en lo invisible para dirigirlos en lo visible. Cuando aprenden a prestar atención a estos mensajes y a obedecer sin resistencia, su camino se vuelve más claro y su propósito más evidente. A medida que los elegidos avanzan en su relación con Dios, esta presencia se vuelve aún más tangible.
Ya no es solo una sensación pasajera, sino una certeza inamovible de que hay un plan divino obrando en su favor. Y a medida que esta fuerza se manifiesta en sus vidas, algo comienza a suceder a su alrededor. Su presencia deja de ser común y empieza a impactar a todos los que los rodean. Presencia, marcante e impacto en los demás. Los elegidos no pasan desapercibidos. Su presencia es intensa, poderosa y muchas veces inexplicable. A donde van, generan una reacción, o atraen a las personas con una energía especial que inspira y transforma, o las alejan porque su luz incomoda a quienes prefieren vivir en la oscuridad. No es que se esfuercen por llamar la atención, sino que el Espíritu Santo que habita en ellos brilla de una manera imposible de ignorar. Jesús mismo lo dijo: «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Mateo 5:14. Quieran o no, los elegidos iluminan los lugares por donde pasan. Es por esto que suelen generar reacciones extremas en las personas. Algunos se sienten instantáneamente conectados con ellos, como si fueran un faro de verdad. En medio de un mundo caótico, sin siquiera decir mucho, transmiten paz, confianza y una sensación de propósito. Otros, en cambio, los rechazan, los atacan o incluso los envidian sin razón aparente. Esto no es personal, es espiritual. La palabra de Dios nos advierte que la luz incomoda a las tinieblas, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Los elegidos no solo son percibidos como diferentes. Su sola presencia puede desatar cambios profundos en la vida de los demás. Han sido diseñados para ser agentes de transformación, aunque muchas veces no lo entiendan al principio. Un simple comentario suyo puede sembrar una semilla en el corazón de alguien que estaba buscando respuestas. Un acto de amor sincero puede llevar a alguien a cuestionar su forma de vida. Sus palabras, sus acciones y hasta su silencio tienen un peso que va más allá de lo humano, porque son instrumentos en las manos de Dios. Sin embargo, esta presencia intensa también puede ser un desafío. Muchos elegidos enfrentan rechazo o soledad debido al impacto que generan. Es común que sientan que nadie los comprende completamente, o que sus relaciones cambien drásticamente a lo largo del tiempo. Personas que antes los apoyaban pueden alejarse sin explicación. Amistades pueden romperse sin motivo aparente. Pero esto no es una maldición, sino una purificación. Dios no permite que quienes no están alineados con su propósito se mantengan cerca por mucho tiempo. A medida que los elegidos crecen en su fe, aprenden a abrazar su impacto en los demás sin miedo. Ya no se preocupan por ser aceptados por todos, porque entienden que su misión no es agradar al mundo, sino cumplir el propósito divino. Y a medida que aceptan esta realidad, comienzan a notar otra característica fundamental en sus vidas: el peso del conocimiento y la verdad, una carga que solo aquellos que han sido llamados pueden llevar. El peso del conocimiento y la verdad. Los elegidos no pueden vivir en la ignorancia. Desde una edad temprana, sienten una necesidad inquebrantable de buscar la verdad, de entender lo que está oculto, de ir más allá de lo superficial. No se conforman con explicaciones vacías, ni con dogmas impuestos sin fundamento. Su mente está constantemente cuestionando, analizando y profundizando en temas espirituales que otros evitan. No es que sean rebeldes por naturaleza, sino que el Espíritu Santo los impulsa a discernir lo que es real y lo que es ilusión. Como dijo Jesús: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Pero esta libertad tiene un precio: el peso del conocimiento. Saber más significa ver más. Comprender la realidad espiritual significa notar cosas que otros no perciben. Los elegidos ven la falsedad en la sociedad, en las instituciones, en las relaciones humanas y hasta en las doctrinas religiosas. Mientras muchos viven adormecidos, ellos están despiertos, observando cómo el mundo sigue patrones que los alejan del reino de Dios. Esto puede ser una carga difícil de llevar, porque muchas veces no pueden compartir lo que saben sin ser rechazados o incomprendidos. Jeremías, el profeta que anunció la destrucción de Jerusalén, dijo: «Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido.
Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Jeremías 27. Conocer la verdad es una bendición, pero también un motivo de aislamiento. Esta búsqueda incansable de conocimiento no es casualidad. Dios pone en el corazón de los elegidos el deseo de aprender, porque los está preparando para algo más grande. Moisés pasó años siendo entrenado en Egipto antes de recibir su llamado. Pablo fue instruido en la ley antes de su conversión, y luego pasó años en el desierto, en comunión con Dios, antes de comenzar su ministerio. Los elegidos no aprenden por aprender. Cada revelación que reciben es parte de un plan divino. Su conocimiento no es solo para ellos, sino para guiar a otros hacia la salvación. Sin embargo, este peso también puede convertirse en un desafío. Hay momentos en los que los elegidos se sienten agotados, como si llevaran una carga demasiado grande sobre sus hombros. Se preguntan por qué ven lo que otros no ven, por qué sienten el dolor del mundo de una manera tan intensa, por qué su conciencia no les permite simplemente seguir con su vida, como lo hace la mayoría. Pero es en estos momentos cuando Dios los recuerda que no están solos. Jesús mismo dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. El conocimiento y la verdad no han sido dados para aplastarlos, sino para elevarlos. Cada revelación que reciben es una pieza clave en su propósito. Y mientras aprenden a confiar en Dios para llevar este peso, descubren su marca más importante, una resiliencia inquebrantable y una conexión profunda con la fuente de toda verdad. Resiliencia inquebrantable y conexión con la fuente. La última y más esencial marca de los elegidos es su resiliencia inquebrantable y su conexión profunda con la fuente divina. No importa cuántas pruebas enfrenten, cuántas veces caigan, cuántas tormentas atraviesen, siempre se levantan. No es una fuerza humana, sino un poder sobrenatural que los sostiene en los momentos más oscuros. Como dice la palabra de Dios, porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse. Proverbios 24:16. Esta es la diferencia entre un elegido y alguien común. Su espíritu no se quiebra, porque su fortaleza no proviene de sí mismo, sino de Dios. A lo largo de su vida, los elegidos enfrentan desafíos que otros jamás podrían soportar. Son probados en el fuego de la adversidad, llevados al límite, confrontados con situaciones que parecen imposibles de superar, y sin embargo, en cada crisis, en cada caída, encuentran una nueva dimensión del poder de Dios. Descubren que la prueba no es el fin, sino el proceso de refinamiento. Como el oro que es purificado en el fuego, su carácter es moldeado a través del sufrimiento. Jesús mismo dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Lo que sostiene a los elegidos no es su fuerza personal, sino su conexión con la fuente, con la presencia viva del Espíritu Santo. No dependen de motivaciones externas, ni de validaciones humanas. Su vida está anclada en Dios. En los momentos de angustia, encuentran refugio en la oración. En los tiempos de incertidumbre, reciben dirección a través de la palabra de Dios. Mientras otros buscan respuestas en lo externo, ellos saben que la verdadera fortaleza proviene de lo invisible. Su relación con Dios no es un concepto teórico, sino una experiencia real y constante. Pero esta resiliencia no es solo para beneficio propio. Dios permite que los elegidos sean probados para que puedan fortalecer a otros. Pedro, después de ser quebrantado, recibió una instrucción específica de Jesús. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22:32. De la misma manera, los elegidos son llamados a ser guías, a levantar a los caídos, a compartir la palabra de Dios con aquellos que han perdido la esperanza. Cada herida que han recibido se convierte en una cicatriz que testifica del poder de la salvación y del amor de Dios. Al final, los elegidos comprenden que todo ha valido la pena. Cada batalla, cada lágrima, cada momento de soledad, los ha llevado a un nivel de fe y de comunión con Dios que pocos alcanzan. Y, cuando miran atrás, no ven sufrimiento, sino una obra maestra en proceso. Son testigos vivos del reino de Dios, reflejos de su gloria en la tierra.
Y aunque su camino ha sido difícil, han descubierto la verdad más profunda de todas, que no hay mayor propósito que caminar con Dios y cumplir su voluntad. Ahora que conoces estas 7 marcas invisibles, dime, ¿te has identificado con alguna de ellas? Si en tu vida has sentido el peso del conocimiento, la incomodidad de no encajar o la resiliencia, inquebrantable en medio de las pruebas, entonces es posible que hayas sido apartado por Dios para algo mucho mayor de lo que imaginas. Los elegidos no están en este mundo por casualidad. Han sido llamados para transformar vidas, para llevar la luz donde hay oscuridad, para vivir según los principios del reino de Dios, y no según las reglas de este mundo. Pero aquí está el gran desafío, descubrir tu propósito y caminar en él. Así que dime en los comentarios, ¿cuántas de estas marcas tienes en tu vida? Quiero saber tu experiencia, quiero orar por ti, y quiero que esta comunidad crezca con personas que buscan la verdad. Y si este contenido resonó en tu espíritu, no te vayas sin suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Aquí exploramos los misterios de la palabra de Dios, revelamos profecías bíblicas y descubrimos juntos el camino de la salvación. Por cierto, en el próximo video vamos a profundizar en un tema que muchos desconocen, pero que podría marcar un antes y un después en tu vida espiritual. No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.